Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano. Por la próxima media hora empezamos a analizar los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Titulares. La economía, lo Mauricio Macri. ¿Qué le está dejando el líder del cambio a la Argentina? Hoy lo analizamos. Desde Brasil daremos un vistazo también a los recientes acontecimientos, las decisiones del presidente no electo Michel Temer. Jornada de protestas en Francia en contra de las políticas neoliberales de Emmanuel Macron. Y aunque pocos medios lo muestren, Argentina vive hoy día una realidad compleja. En 2 años y medio el gobierno de Mauricio Macri ha recortado, ha ajustado y también ha endeudado a este país, llevándolo por una ruta tan injusta como insostenible. Por hablar de la cotidianidad, de lo que sucede en el día a día, hoy la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, sindicato que controla la actividad laboral en el metro de Buenos Aires, habría convocado a paralizar los servicios de 2 líneas de este servicio público para manifestar su desacuerdo con las últimas negociaciones salariales abordadas con la Unión de Transporte Automotor. Reclamaban entonces la reapertura de paritarias. La respuesta, como vemos en las imágenes, no fue precisamente el diálogo. Desde primera hora de este martes, una de las estaciones terminales de la línea H del metro que atraviesa la capital argentina fue allanada por la policía de la ciudad, quien acudió para desalojar estas vías subterráneas donde los trabajadores realizaban esa manifestación. En el operativo, el dirigente gremial y otros 15 trabajadores también fueron detenidos. Por supuesto que hubo reacciones en Twitter. Vamos de inmediato a revisar qué era lo que dicen allí los usuarios. Andrea Conde, legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también militante de Nuevo Encuentro, dice: reprimir primero, dialogar después. Los trabajadores del subte reclaman una mesa de diálogo para tratar el conflicto y esta es la respuesta de Larreta. ¿Cuál es la respuesta? Que le corresponden. Estaban pegando a un compañero, o sea, lo tiraron al compañero y le empezaron a pegar con palos y patadas. Yo me abalanzo sobre el compañero para defenderlo y uno me saca de atrás y el otro me tira la trompada. O sea, obviamente ellos todos muy cubiertos, porque así son, tienen mucha hombría. Como vemos, un panorama complejo el que vive la Argentina de Mauricio Macri. Para analizarlo, para que nos haga entender qué es lo que está sucediendo allí, invitamos a nuestro programa hoy a José Cruz Campagnoli, dirigente del Frente Nuevo Encuentro y también ex diputado de Buenos Aires, a quien le doy la bienvenida a Impacto. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, a entrar en materia, lo veíamos ahí en las imágenes, duras imágenes, por cierto, de la represión sucedida hoy en el metro, en el subte de Buenos Aires. ¿Qué es lo que reclaman los trabajadores a partir, bueno, de los salarios devaluados? Sí, la verdad que es muy duro lo de hoy, lo que vivimos, la represión. Los trabajadores vienen hace 24 días reclamando un aumento salarial que esté acorde con la pauta inflacionaria, que en la Argentina va a ser arriba de 30 puntos, el doble de lo que el gobierno de Mauricio Macri está planteando. Y bueno, y los trabajadores no firmaron la paritaria. Un sindicato trucho que no representa a los trabajadores, que es la UTA, firmó con el gobierno de Macri, porque son medios aliados, la UTA y Macri, una paritaria de 13% en cuotas. Bueno, los metrodelegados, que son los representantes naturales y genuinos de los trabajadores,
planteaban sentarse a la mesa de negociación para poder dialogar. Estuvieron 24 días abriendo molinetes 2 horas, con paro de 2 horas por línea, para no generar ningún tipo de trastorno a la población. El gobierno de Mauricio Macri, que dice que es un gobierno de diálogo, no los reunió nunca. Y hoy amaneció el día con una brutal represión donde hay 16 sindicalistas detenidos, entre ellos uno de los principales dirigentes, que es Néstor Segovia. Por lo tanto, hay un contexto en Argentina de mucha fragilidad económica, de mucho ajuste, de mucho dramatismo, y la respuesta del gobierno no es el diálogo, sino que es sostener ese ajuste que es inviable mediante la represión, la violencia, impedir que se desarrolle una huelga, que es un derecho constitucional. Me quedo ahí con lo que dices, 30% mínimo de inflación prevista para este año, pero recién asomado su candidatura, Mauricio Macri era uno de los primeros que decía que su existencia era solamente la manifestación de la incapacidad para gobernar. Lo leo porque textualmente eso fue lo que él comentó. ¿Es incapaz entonces Macri de gobernar? Macri tiene incapacidad para estabilizar un proyecto de ajuste para el 20% de los argentinos, que es lo que quiere. Él tiene un programa que es un programa como se ha vivido en América Latina, con acuerdos ahora con el Fondo Monetario, que es para una parte pequeña de la población, dejando a la intemperie a la gran mayoría. Entonces, ¿qué pretende? Todo lo que Macri dijo lo incumplió. Él tuvo un discurso en la campaña electoral que mintió profundamente. El país está endeudado como nunca, las tarifas, luz, agua, gas aumentaron hasta un 1.500%, los salarios por debajo de la inflación en todos los casos, recortaron jubilaciones. O sea, hay un nivel de fragilidad muy, muy fuerte en nuestro país. ¿Y qué tenemos? Un gobierno, que es un gobierno centralmente de ricos, de empresarios, de millonarios, que casualmente los aumentos de tarifas a quienes benefician a 3 o 4 empresas de funcionarios del gobierno o de amigos de funcionarios del gobierno. Y lo padece la población en su conjunto. Para que te des una idea, en muchos casos las tarifas con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner representaban un 3, 4, 5% del sueldo, del salario. Hoy representan un 25, un 30% del salario. O sea, se hace muy agobiante la vida. Y como el gobierno tiene mucha fragilidad, se pone más violento. Cuanto más frágil se encuentra, cuanto más débil están, más violentos se ponen. Entonces, la semana pasada hubo una corrida cambiaria fenomenal. El gobierno tuvo que gastar 11.000 millones de dólares de reserva, que una parte se la llevaron socios de ellos. El dólar pegó un salto enorme, eso genera inflación en Argentina, el aumento de tipo de cambio va a la inflación derecho, por lo tanto la inflación va a ser, como te decía, por lo menos de 30 puntos, y eso genera automáticamente más pobreza, más zozobra en la vida cotidiana. ¿Y qué hizo Macri? Apeló al Fondo Monetario Internacional, que va a venir a exigir más despidos, recorte de jubilaciones, achicar el gasto público, que se deje de gastar en obra pública, en salarios. O sea, el panorama que se viene en la Argentina es gris, es muy complicado, es muy difícil, y la única forma de frenar todo esto es que las centrales sindicales y el pueblo en su conjunto, a partir de la experiencia de movilizaciones y la historia de resistencia que tiene el pueblo argentino, pueda poner un límite, porque están llevando al país a un precipicio que yo no sé dónde termina. Y recientemente el Banco Mundial, apenas ayer, ya habría aprobado 300 millones, dicen ellos, para atender a los más vulnerables en el sistema de salud pública. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, el gobierno de Mauricio Macri, como te decía, liquidó 11.000 millones de dólares en reservas. 2.000 millones de esos lo consiguió prestado al Banco de Basilea. Lo consiguió prestado, deuda externa, al minuto lo gastó en frenar o intentar frenar la corrida cambiaria. Te digo un dato. ¿Sabes quién hizo un gran negocio en ese momento? La consultora JP Morgan, la JP Morgan, que tiene un edificio en Miami que tiene 13 pisos en un edificio de Miami. El piso 14, ¿de quién es? Es una empresa Noctua, que es una empresa offshore para ocultar dinero, que pertenece a Caputo, funcionario del gobierno. Entonces, los beneficiarios de la corrida, que se llevó 1.500 millones de dólares, están en el mismo edificio que la offshore de Caputo. Por lo tanto, 200 millones del Banco Mundial para Salud es una mentira absoluta
que nadie lo cree y no tiene ningún impacto positivo para la economía del país. Tal vez vaya a que algún funcionario se haga un negocio y se lleve al exterior esos 200 millones de dólares. Pagar y darse el vuelto, como dice pagar y darse darse vuelto a costa de que cientos de miles de personas cada día tienen menos para comer, menos sueldo, quedan desocupadas, la jubilación ya no alcanza, los remedios que el PAMI daba ahora da menos, o sea, se va deteriorando la calidad de vida del pueblo argentino para que una minoría tenga beneficios y para que Macri y sus amigos funcionarios se enriquezcan todos los días con un nivel de ostentación y provocación, pero muy grande. Pero también habla de este agotamiento del discurso de la lluvia de inversiones que finalmente nunca llegó porque ni siquiera quedó en garuga de inversiones, simplemente no entraron y las que entraron terminan yéndose porque son especulativas, ¿no? Entran en este círculo vicioso de las LEVACs y de otros instrumentos financieros. Ahora bien, Macri dijo cuando solicitó, al anunciar que iniciaba las negociaciones con el FMI, sobre esta vulnerabilidad financiera por las condiciones externas. ¿Cuáles fueron las decisiones que tomó Macri, muy concretamente, para impulsar que Argentina hoy sea uno de los países más vulnerables ante las turbulencias externas? Bueno, el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner desendeudaron al país. Argentina tenía una deuda de un PBI medio en dólares, con una negociación digna con los bonistas extranjeros. ¿Y qué es lo que le ha permitido a Mauricio Macri tener como un rango, espacio para exactamente, endeudarse? Macri llegó al gobierno con un PBI desendeudado. Solamente el 9% del PBI era de deuda externa, inexistente. El gobierno de Cristina entregó una economía súper sólida y que Macri empezó a endeudarse. ¿Cuál es el modelo de Macri? Es endeudamiento externo para la famosa bicicleta financiera, es la timba financiera que uno lleva sus dólares, los cambia por pesos, lo pone a Levax a 40%, hace un gran negocio especulativo y después lo saca. Eso es lo que hace el gobierno de Macri. Llegó un punto donde sus amigos, los mercados de capitales, ya no le prestan más. ¿Qué pasó? No le prestan más porque no confían que Macri pueda llevar a buen puerto de Argentina. Y se produjo entonces una turbulencia financiera muy profunda. La Argentina precisa hoy, el modelo Macri, 60.000 millones de dólares por año. Tiene un déficit de 35.000 millones de cuenta corriente y 25.000 de fuga de capitales. Obtuvo 9.000 millones solamente Caputo cuando fue a colocar bonos. ¿Cómo va a conseguir lo otro? ¿El Fondo Monetario le va a prestar una parte? ¿Qué va a exigir el Fondo Monetario? Que eche a 1 millón de empleados públicos, que recorte jubilaciones. ¿Le va a prestar la plata? Sí, tal vez. En plazo que el Fondo Monetario decidirá. Ese modelo de Macri en base a endeudamiento externo no se sostiene. Tiene una fragilidad. Hay solamente 3 países del mundo, creo que Irak y alguno más, que con la fragilidad externa y el nivel de endeudamiento que Macri llevó a la Argentina. Por lo tanto, no hay mucha alternativa que el desastre, excepto que logren derrotar a todos los sindicatos, que logren someter al pueblo, que logren rendir por hambre a una parte de la población, que despidan a mucha gente y que conviertan a Argentina en un país con 10 o 20 millones de pobres y desocupados. Si logra hacer eso Macri sería una tragedia. Yo creo que su modelo tiene como única solución posible ese final. Y me parece que el pueblo argentino está cada día más enojado, más molesto, más desencantado. Hay mucha gente que votó a Macri y hoy siente que la vida le es imposible. Hay mucha gente que confió, démosle una oportunidad al cambio, y hoy siente que no tiene ninguna chance de mejorar su vida, que está desocupado, que sus padres perdieron la jubilación. Bueno, ese es el camino del famoso Fondo Monetario que siempre viene a dar respuesta, o la dolarización de la economía, como en Venezuela algunos candidatos opositores estaban hablando. Eso hubiese terminado en un desastre, con un grupo de privilegiados beneficiados y el pueblo sumergido en la miseria. Bueno, a ese camino quieren llevar a Argentina. Así que veo difícil el momento actual. Veo un gobierno muy pero muy frágil, muy pero muy débil. Por lo tanto, la represión y la violencia puede ser la carta de la capela. Cuando hay un gobierno débil y frágil, hay alguien que decía, no hay peor fascista que un rico o un burgués asustado. Me parece que la Argentina tiene ese riesgo. Entonces, parece que hay que apelar al Estado de Derecho, hay que apelar a las convicciones más profundas democráticas y a la movilización del conjunto de la sociedad para ver si
se le puede poner un límite y que no sea tan dura la situación en nuestro país. Ojalá que sí, además un modelo injusto, pero también ineficiente. Como siempre lo hemos dicho, José Cruz Campagnoli, muchas gracias por venir, por asistir a nuestro programa Impacto Económico. Así entonces concluimos este primer espacio de Impacto Económico. Hacemos un alto y ya venimos. Convulsos días también en Brasil. Fíjense que mientras se desarrollaba un paro de camioneros en este país, hoy el presidente no electo de Brasil, Michel Temer, tomó una decisión bastante polémica. ¿Cuál es? Eliminar el Fondo Soberano del país con la intención, dicen ellos, de pagar y de reducir el déficit público. Nuestra compañera Adriana Robreño tiene los detalles de lo que sería pues esta decisión. Vamos a escucharlo. Hola, un saludo para ti y para toda la audiencia. A través de una medida provisional, el gobierno de Michel Temer ha extinguido lo que es el Fondo Soberano de Brasil. El Fondo Soberano es una especie de cuenta de ahorro que se creó en el año 2008, en la época del gobierno del expresidente Lula. O sea, es una especie de ahorro para enfrentar momentos de crisis que existieran en el país. Este Fondo Soberano se nutría, se beneficiaba de las ganancias a partir de la descubierta del petróleo, del presal. Es por eso que el gobierno de Michel Temer ahora extingue este Fondo Soberano para cubrir el enorme déficit fiscal que existe en las cuentas del gobierno. Están necesitando cómo tapar el gran hueco que existe en las cuentas y por tanto van a usar ese dinero del Fondo Soberano que estaba destinado inicialmente a áreas principales, a áreas fundamentales, sobre todo el área social, y vemos cómo se está usando para cubrir la deuda. O sea, no irá, es un fondo soberano que se va a usar, se va a emplear, y ese dinero no irá en beneficio del pueblo brasileño, sino a manos de quienes cobran la deuda del país. Es por esto que se considera que esta es otra de las medidas neoliberales del gobierno de Michel Temer, que hace uso de este tipo de su poder para firmar esta medida, que como decía es una medida provisional que debe ser luego aprobada por el Congreso Nacional en hasta 120 días, porque si no pierde valor. Y sabemos que el gobierno tiene mayoría dentro del Congreso, por lo cual es muy probable que en ese plazo de los 120 días esa medida de extinción del Fondo Soberano brasileño sea aprobada también por el Congreso. Gracias, Adriana, por este reporte. Ahí lo teníamos, se aprueba entonces. Tiene que pasar por el Congreso todavía, pero ya se está trabajando en eliminar el Fondo Soberano, un fondo que antes atendía demandas para inversión social y que ahora está siendo utilizado por el gobierno no electo de Brasil para pagar la deuda pública. Continuamos con más información. Hoy, Venezuela. El presidente Nicolás Maduro fue proclamado este martes por el Consejo Nacional Electoral como el presidente electo de Venezuela para el periodo 2019-2025. Recordamos, se celebraron elecciones en este país el pasado domingo 20 de mayo y Nicolás Maduro resultó electo con más del 60% de los votos. El mandatario, durante este acto de proclamación, reafirmó su compromiso para superar las dificultades económicas y en este sentido hizo un importante anuncio. Yo en ese sentido he decidido crear una comisión presidencial de asesoría económica de carácter nacional e internacional y he facultado al vicepresidente ejecutivo Tarek
para que la instale con los asesores internacionales del mundo y los asesores nacionales de todos los sectores como Gran Comisión Presidencial de Asesoría Económica, para que el apoyo de los técnicos, economistas, expertos nacionales e internacionales me colaboren en este esfuerzo que es el esfuerzo central al que le voy a dedicar mi vida. Por otra parte, el mandatario venezolano rechazó de forma categórica las nuevas sanciones económicas del gobierno estadounidense y fustigó a la derecha venezolana por apoyarlas, impulsarlas. Las sanciones promovidas por la derecha venezolana y firmadas ayer por el presidente Donald Trump contra Venezuela ofenden la dignidad nacional. Yo repudio todas las sanciones que se pretenden contra la República Bolivariana de Venezuela porque le hacen daño, generan sufrimiento al pueblo de Venezuela, generan daño económico, físico, financiero, monetario al pueblo de Venezuela. Ni con conspiraciones, ni con sanciones, ustedes detendrán el rumbo hacia una Venezuela productiva que supere sus problemas. Medidas coercitivas y unilaterales, pero que no detienen al Ejecutivo venezolano, porque hoy mismo, horas después de ese acto de proclamación, el presidente y ahora también presidente reelecto Nicolás Maduro sostuvo un primer encuentro de trabajo con su equipo gubernamental tras la reelección del 20 de mayo. Así lo leemos en su cuenta en Twitter. Lo decía, lo anunciaba. Atentos en minutos, primera reunión de trabajo como presidente electo 2019-2025 con líderes regionales, trabajando juntos por la prosperidad de Venezuela. Y en la Francia de Emmanuel Macron, la austeridad aparentemente se viene a convertir en el pan de cada día. Ahora el gobierno de Macron está estudiando reducir también el llamado déficit público, aplicando más recortes a los presupuestos. El titular de nuestra casa web justamente lo tiene hoy. Gobierno de Francia estudia reducir ayudas sociales al empleo. El ministro de Economía de Francia anunció que habrán recortes en las ayudas sociales a los desempleados con la intención de reducir el déficit que suma 59.341 millones de euros, lo que viene siendo 2% del PIB francés. Decir que vamos a reducir el gasto público sin tocar las ayudas sociales no sería coherente ni justo. Eso fue lo que dijo el encargado de las finanzas del gobierno de Emmanuel Macron. Hasta ahora se desconocen los detalles de cómo serán aplicados estos ajustes. Lo cierto es que el Ejecutivo, además de flexibilizar los despidos con la reforma laboral que fue aprobada durante su gobierno, ahora también recorta la ayuda a los desempleados. Y por esto y más, hoy miles de ciudadanos franceses salieron a las calles a protestar en contra de esas medidas de sacrificio. Los 9 grandes sindicatos del sector público participaron en la huelga nacional en una muestra de unión que no se había visto en este país en una década al menos. El paro nacional empezó como una acción de los trabajadores ferroviarios del país, pero pronto se expandió para incluir a gran parte del servicio civil, como profesores y también personal médico. Entre las reformas más polémicas de Macron están el recorte de 120.000 empleos administrativos y el cambio de algunos roles permanentes a contratos temporales. También habría importantes cambios a la compañía ferroviaria estatal que ha intentado privatizar. Esta, de hecho, fue la tercera huelga nacional del sector público en menos de 2 meses en contra de las políticas neoliberales de Emmanuel Macron. Las confederaciones están aquí para apoyar a todos los empleados del sector público y los funcionarios públicos. Pero más allá de eso, estamos aquí para decir, este tipo de política que apunta a complacer solo al 10% de quienes ya tienen todo, porque tienen los medios, la capacidad y la posibilidad de tener éxito solos, sin la ayuda del otro 90%. Eso tiene que detenerse. Está empeorando las desigualdades. Suficiente es suficiente. Así llegamos al final de este impacto económico. Recuerden nuestras redes, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.